Tras el regreso de Liu Fangzi de su inspección de las 6 prefecturas de Jiangnan, rechazó la recompensa del emperador e insistió en usar sus méritos para limpiar el nombre de Ziyuyu, el antiguo gran talento de la nación. El día que Ziyuyu entró en la mansión, me obligaron a firmar los papeles del divorcio. Pero más tarde en el banquete de los 4 reinos, me hice famoso en todo el reino por interpretar la canción del viento del este. Al oír la melodía, algo en su interior pareció quebrarse, y el arrepentimiento se apoderó de su rostro. Ante los ojos de toda la corte, declaró que yo era la única esposa que tendría en esta vida. Medio año antes, Liu Fangzi había recibido la orden de inspeccionar las 6 prefecturas de Jiangnan e investigar la corrupción entre los funcionarios locales. Allá donde iba purgaba sin vacilar, rápido y despiadado, acabando con la podredumbre que infestaba el imperio, y así cosechó gran mérito. A su regreso, Su Majestad, rebosante de alegría, le concedió 10.000 cuentos de oro. Aún así se arrodilló ante la corte y dijo: deseo usar esta recompensa para pedir perdón por una persona. Esa persona era Ziyuyu, antaño la mujer más célebre del mundo, condenada posteriormente por los crímenes de su familia y esclavizada en el pabellón de Jade. Cuando se difundió la noticia, toda la familia me miró con ojos complejos, algunos con desagrado, otros con burla. Al final, no pude esconderme en la ilusión de su gran romance. Su Majestad accedió a la súplica de Liu Fangzi. Todos sabían a qué me enfrentaba. Cuando trajo a Ziyuyu de vuelta, ordenó a los sirvientes que la recibieran con ceremonia. Ante la mirada de todos, la ayudó a bajar del carruaje con ternura, con una mirada cálida, como si fuera un tesoro preciado. Quería que el mundo viera cuánto la apreciaba, el lugar que ocuparía en esta casa. Ni siquiera los años de penurias en el pabellón de Jade pudieron empañar su gracia. Cuando bajó fue como si aquella mujer imponente del pasado hubiera regresado. Las dos estaban una al lado de la otra, como una pareja perfecta. Y yo, de pie no muy lejos, me volví completamente innecesario. Fue entonces cuando me dijo que siempre había alguien en su corazón, alguien a quien jamás podría olvidar. Cuando ella se acercó a mí, asintió levemente y dijo en voz baja: ha pasado mucho tiempo, señorita Jian. Estás tan elegante como siempre. Nunca pensé que nuestro reencuentro sería en estas circunstancias. Con su inteligencia, debió de entenderlo todo. Levanté la vista y respondí con calma: ya estoy casada. Deberías llamarme señora Liu. Sus ojos se oscurecieron de tristeza y se volvió hacia Liu Fangzi. Su mirada brilló con compasión, pero cuando se posó en mí, estaba llena de desdén y reproche. Me culpó. Para él, yo nunca había sido su verdadera esposa. Condujo a Xia Youyou a la mansión y ordenó a los sirvientes que la atendieran con sumo cuidado. Todos comprendieron lo que eso significaba. Y me quedé allí, sumido en la humillación. Al anochecer, Xia Youyou vino a verme, su actitud ya no era amable, sino aguda y fría. Caminó por el pasillo vestida con una túnica diferente, como si el tiempo hubiera retrocedido a la época en que la familia Xia aún florecía. El brocado de flor de luna que vestía era de la mejor calidad, preparado con mucha antelación por el propio Liu Fangzi. Su mirada recorrió las decoraciones de mi patio, como si estuviera llena de una emoción silenciosa. Entonces sus cejas se alzaron ligeramente y sus labios se curvaron en una leve burla. Si esa desgracia no hubiera ocurrido, dijo con frialdad, quien viviría en este patio habría sido yo. La casada como la señora Liu habría sido yo. Nunca se supuso que hubiera un lugar para ti. La observé con seguridad y casi me reí. Así que los años pasados en el pabellón de Jade la habían transformado, después de todo. En aquel entonces, la mujer era aclamada como la más talentosa bajo el cielo. ¿Acaso alguna vez vio realmente al pobre erudito Liu Fangzi en sus ojos? Mientes, dije en voz baja. Has repetido esas bonitas palabras tantas veces que incluso tú las crees ahora. No tuve miedo de arrancarle la máscara. Mis palabras tensaron su rostro, distorsionando su belleza por un instante. En el pasado, se había aferrado a su noble cuna, orgullosa y desdeñosa de todos los demás. Incluso a los hijos de las grandes casas a quienes despedía, ¿cómo habría podido dedicarle una mirada a Liu Fangzi? En aquellas antiguas reuniones de señoritas, contó una vez la historia de un erudito de baja cuna que la escuchó tocar y la consideró su alma gemela, incluso enviándole poemas. Ella se rió entonces, lo llamó un tonto tan absorbido por los libros que había perdido la razón,
dijo que su incesante atención solo la irritaba. Todos lo tomaron a broma y pronto lo olvidaron. Nadie esperaba que el erudito tonto y aburrido del cuento de Ziyuyu fuera el mismísimo Liu Fangzi. Después de un rato, recuperó la calma y dijo con firmeza, ¿y qué? Con que me crea, basta. Y en efecto Liu Fangzi creía que Ziyuyu lo había amado desde siempre. De verdad, qué tontería. Cuando me puso los papeles del divorcio, no me sorprendió, solo sentí un escalofrío que me recorrió las venas. Hay gente que se pasa la vida persiguiendo lo que una vez no pudo tener. Para Liu Fangzi, Ziyuyu era precisamente eso. La obsesión y la fascinación de su juventud. El tiempo lo había cambiado todo. Ya no era el erudito empobrecido de antaño, sino el ministro de Estado. Y ella, ya no era la belleza intocable de un clan noble, ahora necesitaba que la rescatara, que dependiera de él el resto de su vida. Con el poder en sus manos, buscó redimir los arrepentimientos de su juventud, completar el sueño que una vez se había desvanecido. Pero olvidó el camino que había recorrido para llegar hasta aquí. Jian Tanin, divorciémonos, dijo. Ziyuyu ya ha sufrido bastante en el pabellón de Jade. Sus sentimientos por mí la mantuvieron viva todos estos años. No puedo traicionarla más. Mientras permanezcas aquí su situación será difícil. Sus palabras fueron frías, despiadadas. Este matrimonio, dije, se hizo por voluntad de nuestros padres y casamenteros competentes. Viniste tú mismo a proponerme matrimonio. ¿Por qué no le expresaste entonces tu profundo cariño? En aquel entonces eras solo un pobre estudiante recién ascendido. Mi padre pasó por alto tu pobreza, elogió tu talento y te ayudó una y otra vez. Ahora que estás en la cima del poder, de repente afirmas que no puedes traicionarla. ¿Y yo qué? Un escalofrío me recorrió el corazón, pero en sus ojos solo había impaciencia. Ahora que ostentaba el poder, y mi padre hacía tiempo que había fallecido, la familia Jian ya no le servía de nada. Por eso podía cambiar de opinión con tanta facilidad. Se acercó con la mirada fría. No hables del pasado. Estoy harto de esos días de humillación, de ser menospreciado. Durante años cada paso que subí fue por mí y por ti. Eras solo un peldaño. Por fin, dejó de fingir. Subió solo, ¿verdad? Qué noble de su parte. Dimas, pensé con amargura. Se me escapó una risa, aguda como la escarcha. Qué gracioso, dije. Mi padre una vez elogió tu brillantez, dijo que tenías la integridad de un pobre erudito. Nunca pensé que acabarías siendo nada más que un conspirador, un desagradecido, un traidor, un desalmado, un lobo de ojos blancos. He cumplido con todos los deberes de una esposa, continué en voz baja. Administré las cuentas, dirigí la casa, serví a tus mayores. Este documento de divorcio es para salvar tu reputación, un último favor para la familia Jian. Si no sabes lo que te conviene, el futuro de tu hermano no será tan fácil. Pronunció esas palabras con autoridad, con un tono gélido. Levanté la cabeza, intentando calmarme. Me amenazarías con el futuro de tu hermano. La comisura de su boca se curvó en una leve y escalofriante sonrisa. Quizá no se detuviera solo en su futuro. Las palabras eran suaves, pero percibí la crueldad interior. Estábamos bajo el árbol de flor de jade, soplando vientos fríos. Tras un largo silencio, murmuré. ¿Cómo llegó a esto? ¿Encontrar a la persona equivocada? ¿Quién querría quedarse tanto tiempo en semejante enredo? Desde el día en que se arrodilló ante la corte y le rogó al emperador que perdonara a Xia Youyou. Sabía que este día llegaría. Todo lo que había traído a la casa Liu, tenía la intención de llevármelo conmigo. En cuanto lo dije en voz alta, me sentí más ligero, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Bien, respondió de inmediato. Los bienes que había administrado, las escrituras y los títulos de propiedad, quería la mitad. Y de ahora en adelante, añadí, no le pondrás las cosas difíciles a Jian Chen. Guardó silencio un momento y luego asintió. Para despejar el camino hacia Youyou, no se molestaría en discutir por asuntos tan triviales. Ya había anochecido, pero los faroles del patio principal aún brillaban con fuerza. Los sirvientes se movían apresuradamente empacando y organizando con voces que resonaban débilmente en el aire quieto.
Después de nuestra boda, él había estado ocupado ascendiendo en la corte, mientras yo llevaba el peso de la casa, gestionando sola cada asunto y cada conexión. Con el paso de los años, solo recordé cómo ser una esposa virtuosa y correcta, y olvidé la alegría que una vez conocí de niña. El precio que pagué al final, no valió la pena. No dormí esa noche. Cuando por fin amaneció y todo estuvo recogido, le entregué las llaves al mayordomo. Me miró con inquietud. Sonreí levemente. No tardará en aparecer otra señora en esta casa. No fui la única que no durmió esa noche, quizás sea Jojo también. Antes de irme apareció en la puerta, despidiendo a sus doncellas antes de acercarse a mí. Su voz era suave, pero con un matiz de orgullo. Llegar a este punto no era lo que quería, dijo. Pero no tenía vuelta atrás. No hay vuelta atrás, dijo, pero la arrogancia en su tono lo hizo parecer más una declaración de victoria. ¿Para qué seguir fingiendo? No tienes vuelta atrás, dije en voz baja, pero ¿crees que yo sí? ¡Qué ridículo! Al fin y al cabo, este mundo nunca ha sido amable con las mujeres. La miré directamente a los ojos. Esbozó una sonrisa amarga. Si no fuera por la caída de la familia Xia, no estaría aquí hoy. Antes de que encarcelaran a tu familia, dije con serenidad, ya conocías a Liu Fangzi. La familia Xia estaba al borde de la ruina, y él era un erudito en ascenso. Una vez te burlaste de él llamándolo un tonto y estudioso, pero cuando llegó el desastre, le prometiste afecto, lo consideraste tu último sustento. Tus cálculos comenzaron mucho antes de hoy. No necesitas actuar antes que yo. Al oírme exponerlo, dejó de fingir por completo. Sus ojos se enfriaron. ¿Y tú?, preguntó. ¿No te sientes reacia? Cuando te casaste con él, no era nada. Ahora que él está por encima de todos, ¿debería felicitarte por cosechar el fruto del trabajo ajeno? Cuando era pobre, respondí, pisoteaste su sinceridad y la llamaste inútil. Cuando ascendió al poder, regresaste para disfrutar de su gloria. Parece que el orgulloso y brillante talento de la familia Xia murió hace mucho tiempo en la prisión del pabellón de Jade. Los años de servidumbre debieron de haber desgastado tu orgullo. Mi tono era frío, no tenía intención de menospreciar su dignidad. Su rostro se ensombreció al instante. La caída de su familia fue su herida más profunda, y su tiempo como sirvienta su mayor humillación. Su mirada se volvió aguda y venenosa. Tienes razón, dijo. Lo he perdido todo. Por eso, cueste lo que cueste, lo recuperaré todo, pieza por pieza, empezando por ti. La observé con la locura asomándose tras su serenidad, luego me di la vuelta y subí al carruaje. Cuando llegue el día en que Liu Fenghi descubra la verdad, será todo un espectáculo. Tras regresar a la residencia Jian, mi madre enfermó de ira. Mi hermano menor, Jianin, había sido asignado como funcionario en Linzhou y no estaba en la capital. Desde la muerte de mi padre, mi madre había vivido en silencio, rezando poco sin ocuparse de los asuntos del hogar. Ahora, quien lo supervisaba todo era mi cuñada, Xia Qingdao. Cuando supo que me había divorciado y había regresado a casa, su expresión se desdibujó con desdén. La familia Jian es una casa de honor, dijo con frialdad. Nuestras hijas siempre han sido criadas con una disciplina estricta. Nunca antes había ocurrido un escándalo como ese. Dime, hermana mayor, ¿qué hiciste para enfadar tanto al señor Liu? Tales acusaciones nunca debieron haber salido de su boca. Levanté mi taza de té limpiando la espuma, y dije con calma, siempre es culpa de la mujer. Poco después se difundió la noticia. La familia Liu se preparaba para una ocasión feliz. Lo esperaba, aunque no tan pronto. Toda la capital ya lo sabía. El ministro se había divorciado de su esposa y traía a casa a una nueva esposa. Pero nadie se atrevió a hablar mal de Liu Fangzi. Cada susurro, cada mirada, cada burla recaía solo sobre mí. Tras regresar a la residencia Jian, al principio, la actitud de Xia Qingdao era aceptable, pero pronto sus palabras se volvieron más duras y su comportamiento más burlón. En mi patio empezaron a faltar cosas una tras otra, y cada vez que enviaba a una criada a buscar algo, la regañaban o la obligaban a pagar plata. Mi madre hacía tiempo que se había retirado de los asuntos domésticos, y con el tiempo, las criadas y los sirvientes habían sido reemplazados, ahora todos servían a Xia Qingdao.
La casa ya no se sentía como antes de mi matrimonio. Ahora todos reconocían a una sola amante, y no era yo. Mi asistente Lanyu era constantemente intimidada y susurrada por las ancianas matronas. Pensé que el rencor de Xia Qingdao no pasaría de la crueldad mezquina, pero me equivoqué. Llegó incluso a convencer a mi madre para que me arreglara un nuevo matrimonio. Al acercarme al patio de mi madre, oí su voz desde afuera. Mi hermana mayor aún es joven, no debería perder sus años en soledad. Quizás podamos encontrarle otra familia. Aunque no fuera la esposa principal, podría casarse como concubina. La casamentera Zhang ha concertado innumerables matrimonios, ¿por qué no pedirle que elija algunas buenas casas para nuestra hermana mayor? Sería posible. Empujé la puerta. ¿Por qué no me dejas ver? Dije con frialdad, lo buenas que son estas familias. Su sonrisa se congeló, sus palabras vacilaron. Hermana mayor, el matrimonio es un asunto que deben decidir nuestros padres. ¿No obedecí la voluntad de nuestros padres la primera vez? Ante eso su rostro se endureció, e incluso mi madre bajó la mirada. Vamos, dije sentándome. Quiero saber de estas buenas familias. Dudó un momento y luego dijo, el jefe de la familia Geu de Suzhou perdió a su esposa y desea volver a casarse. La familia Geu es adinerada y como viven lejos de la capital, nadie allí sabrá nada del pasado. Sería lo adecuado. Levanté la vista. Intentó parecer preocupada por mí, pero vi satisfacción en el fondo. El amo de la familia Geu, dije, tiene edad suficiente para ser tu padre. Esa es tu idea de un buen partido. Ella cambió de rumbo rápidamente. Entonces el hijo mayor de la familia Anen Ninyan. Solo 3 años mayor que tú, de una larga línea de oficiales, jamás te avergonzaría. Una sonrisa sin alegría curvó mis labios. Había sido la señora de la casa Lu durante años, gestionando innumerables asuntos, navegando por la corte y la nobleza por igual. No era una niña ingenua apartada del mundo. El hijo mayor de la familia An, dije, nació con una deformidad, apenas puede caminar. Ningún médico ha podido ayudarlo y su clan ya lo ha marginado. ¿Es esa la pareja ideal que con tanto esmero has encontrado para mí? La serenidad de Xia Qingdao flaqueó, no esperaba que supiera esos detalles. Su madre, que había descubierto sus planes, la reprendió con dureza. Tanjin es la hija mayor de la familia Jian, dijo. Mientras viva, esos pensamientos perversos deben acallarse. La reprimenda de mi madre finalmente la obligó a callar. Pero entonces la señora Lu, la madre de Lu Fangji, llegó a casa. Durante mis años en la casa Lu, nunca me había tratado mal. Había nacido en una familia noble, pero su clan había decaído. Tras casarse había depositado sus esperanzas en el éxito de su hijo. Desde el día de nuestra boda, solía quedarse en su villa suburbana, casi sin involucrarse en los asuntos domésticos. Su mirada reflejaba un cansancio silencioso. Es Fangji quien te hizo daño, dijo en voz baja. Pero espero que no le guardes rencor. No respondí. El resentimiento no se pudo borrar con una sola súplica. Ella suspiró. Él surgió de la nada hasta donde está ahora. Ya le queda poca sinceridad. Esa mujer Xia fue su obsesión desde la juventud. Durante el Festival de las Flores, en el 7º año del reinado de Qingel, se sintió humillado y abatido. Una noche escuchó una melodía interpretada desde la torre de las nubes ascendentes, su melodía. Le levantó el ánimo, reavivó su voluntad. La veía como su confidente, su alma gemela, e hizo todo lo posible por conocerla una vez. Fue la única vez que lo vi verdaderamente feliz. Fruncí el ceño. El Festival de las Flores, el 7º año de Qingel, una melodía de la torre de las nubes ascendentes. Después de que Madame Lu se fuera, Lan Yu se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. Mi señora, dijo quien tocó en la torre de las nubes ascendentes ese día no fue la señorita Xia, sino usted. Se escabulló ese día y le pidió que la cubriera. El Festival de las Flores, el 7º año de Qingel. Una melodía bajo la torre de las nubes ascendentes. Así que ese fue el origen de su obsesión de toda la vida. Pero ese día, ¿no fue el mismo día en que recibí la cítara Fengyu? Ahora, la noticia de la boda de Lu Fengji con Ziyuyu se había extendido por toda la corte. En cada cuento susurrado,
me había convertido en la mujer marginada. Decían que había convocado a 18 maestros artesanos de Jiangnan para confeccionar su vestido de novia, cada costura bordada con una técnica diferente, deslumbrante y resplandeciente sin igual. En medio de todo esto, me vi obligada a entrar de nuevo en la residencia Lu. El mayordomo había llegado con un mensaje urgente. Lan Yu irrumpió en la finca sin permiso y Lu Fengji ordenó que la golpearan hasta la muerte. Cuando llegué ya le sangraba la cintura, pero gritaba entre lágrimas: «¡Maestro!». Durante el Festival de las Flores de ese año, quien tocó la melodía en la cima de la Torre de las Nubes Ascendentes no fue la señorita Xia, sino mi dama. «La señorita Xia no es a quien buscas». Su voz se quebró una y otra vez, y cada palabra me dolía profundamente en el pecho. Estaba gravemente herida, y cuando me lancé frente a ella, el bastón alzado no se detuvo a tiempo, su peso también me aplastó. Por un instante la expresión de Ziyuyu se tornó seria y fría. Observó atentamente el rostro de Lu Fengji, buscando un atisbo de duda. La mirada de Lan Yu, desesperada, también se volvió hacia él. Pero su rostro permaneció helado. Se burló. «Ridículo». Vi con mis propios ojos a Ziyuyu descendiendo de la torre ese día. ¿Cómo pude haberme equivocado? Están tramando algo pensando que con esas nimiedades podrían convencerme. ¿Crees que estas mentiras podrían cambiar lo ya decidido? Él no lo creyó. Sus crueles palabras destrozaron la última esperanza de Lan Yu y, con ella, el último y frágil vínculo que una vez existió entre nosotros. Me señaló. Sobre todo a ti. ¿Crees que con unos días de estudio musical podrías igualarla? No eres más que una imitación, una pobre sombra que imita al sol. ¡Qué risa! Jamás podrías compararte. Toma a tu sirviente y vete. Se quitó la manga y se dio la vuelta. Su ciega devoción y sus prejuicios disiparon la tensión del rostro de Ziyuyu, quien incluso sonrió levemente con una mirada tranquila y audaz al decir: «¡Qué doncella tan leal! Qué lástima que no le crea». Ayudé a Lan Yu, empapada en sangre, a salir de la residencia Lu. Ver sus heridas me quemó por dentro una ira tan profunda que ahogó la razón. Solo entonces comprendí realmente lo frío que se había vuelto el corazón de Lu Fengji. Si hubiera llegado un momento después, Lan Yu podría haber muerto bajo sus órdenes. La llevé de vuelta a la residencia Jian, solo para encontrarme con la expresión burlona de Xia Qingdao. Dicen que un día como marido y mujer equivale a 100 años de gracia, pero al señor Lu parece importarle poco ese sentimiento. Todos decían que su hermana mayor era inteligente, pero ahora mírate abandonada y deshonrada. Sonrió con suficiencia, dirigiendo la mirada hacia sus uñas pintadas. La inteligencia es inútil, ¿verdad? Aún así, si quieres quedarte no es imposible. Simplemente aporta todo lo que trajiste de la casa Lu al tesoro de Jian. Así tus gastos diarios serán cubiertos a tiempo. Después de todo, la vida es larga, y es costoso alimentar a los ociosos. Tan rápida en mostrar su avaricia. Tan ansiosa por mostrar sus colmillos. Sus criadas y sirvientes nos bloquearon el paso, y ella rió con frialdad. ¿Aún te crees la señora Lu? Si ahora piensas depender de otros, mejor deja de lado esos aires. Entrégame lo que trajiste o no volverás a pisar esta casa. Lan Yu temblaba a mi lado, luchando por mantenerse en pie. Dije secamente: «Hazte a un lado». Pero los sirvientes, envalentonados por el apoyo de Xia Qingdao, se mantuvieron firmes, sin contener su arrogancia. Las heridas de Lan Yu eran graves y necesitaba atención médica inmediata. No podía arriesgarme a una confrontación. La apoyé y me di la vuelta para irme. Detrás de nosotros, resonó la voz aguda de Xia Qingdao. Si sales por esa puerta, lo harás por voluntad propia. A partir de hoy, ya no perteneces a la familia Jian. Ni se te ocurra volver. Mis pasos vacilaron, pero no retrocedí. Detrás de mí, las grandes puertas de la finca Jian se cerraron de golpe. Así que esto fue todo. La familia Jian ya no era un lugar al que pudiera llamar hogar. Por el momento Lan Yu y yo nos alojamos en una posada. Encontré un médico para sus heridas y tras días de descanso, finalmente empezó a recuperarse. Pero me miraba con ansiedad. Mi señora, ahora que ha dejado a la familia Jian, ¿qué hará?
Me senté junto a la ventana toda la noche buscando una respuesta. Aunque mi madre aún quisiera protegerme, quedarme en casa de los Jian significaría vivir bajo el techo de otra persona, generando solo resentimiento y conflictos interminables. Quizás solo dejando atrás el pasado podría realmente empezar de nuevo. Lan Yu, dije en voz baja, deja ir todo lo que no nos pertenece. A partir de hoy, ni la familia Lu ni la familia Jian volverán a vincularme. Ella aún no entendía lo que quería decir, al menos no hasta que nuestro carruaje partió hacia el sur. Los bienes y sirvientes que tomé de la casa Lu nunca fueron devueltos a la familia Jian. Los había escondido en otro lugar, un secreto que Xia Qingdao había codiciado durante mucho tiempo, pero nunca había descubierto. El día que dejé la capital, la residencia Lu estaba llena de celebración. Los tambores retumbaban, los gongs resonaban y el aire resonaba de risas. Nobles y grandes familias inundaron el patio para ofrecer sus bendiciones. Cuanto más fuerte era la alegría tras aquellas puertas rojas, más desolada me parecía mi soledad al partir. Viajamos hacia el sur hasta llegar a la provincia costera de Yunzhou, donde el mar se unía al cielo oriental. Allí, al borde de la bahía, se alzaba una imponente finca. De su puerta vermellón colgaba una placa con dos personajes, Jian Zai. Los sirvientes, en ordenadas filas a ambos lados del sendero, hacían reverencias. El mayordomo se acercó con una sonrisa de cálido respeto. Lan Yu se quedó mirando fijamente, desconcertada por el espectáculo. Se giró hacia mí con los ojos muy abiertos, sin saber qué pensar. La tomé de la mano y avancé lentamente. Dije, será nuestro nuevo hogar. De ahora en adelante nadie volverá a controlarnos. Me miró atónita con la alegría y la incredulidad en el rostro, hasta que perdió el habla. Tardó un día entero en recuperarse de la conmoción. No podía creer que el misterioso amo del Salón Zufeng, la poderosa casa mercantil de Yunzhou, fuera yo. Lan Yu nunca había aprendido a leer. A menudo llevaba cartas, pero nunca supo su contenido. Ahora que comprendía la verdad, se sentía abrumada y le costaba asimilarlo todo. Todos en Yunzhou conocían a la familia Jian, una acaudalada casa mercantil que había prosperado rápidamente en los últimos años gracias al comercio marítimo. El escurridizo dueño de la finca nunca había aparecido, todos los asuntos estaban a cargo del mayordomo jefe, An Yi. Nadie jamás me habría relacionado con nada de esto. Cuando apareció An Yi, los ojos de Lan Yu se iluminaron. ¿No es este el joven al que mi señora una vez recompensó con oro? Sonreí. No es exactamente un joven. An Yi rió entre dientes con voz suave. Para mayor comodidad, me he quedado con el disfraz. Facilita mucho los negocios. Años atrás le regalé ese oro por admiración hacia su habilidad, más tarde se convirtió en una inversión en algo más grande. Cuando dirigía las empresas de la familia Lu, descubrí lo rentable que podía ser el comercio marítimo desde Yunzhou. No podía dejar pasar la oportunidad, así que fundé el Salón Zufeng. Pero para expandir las rutas marítimas, necesitaba una experiencia superior en construcción naval. An Yi poseía esa habilidad, aunque había sido expulsada por su clan. Le di refugio y una posición donde pudiera prosperar. En aquel entonces, lo hice para ayudar a Lu Fengji, creyendo que si nuestras aventuras tenían éxito, podría presentar un monumento a la corte y ganarse el favor del imperio. ¿Quién habría pensado que ese mismo fin se convertiría algún día en mi propio camino hacia la libertad? Cuando todos se retiraron, An Yi se acercó y habló en voz baja: nuestros barcos han tenido éxito, el Salón Zufeng se ha hecho famoso en todo Yunzhou. Pero ahora las grandes familias mercantiles unen fuerzas para expulsarnos. Planean socavarnos y arruinarnos. ¿Qué debemos hacer? Golpeé la mesa suavemente pensando. Dominamos la construcción naval, es natural que se sientan amenazados. Pero esa es precisamente la situación que he estado esperando. Dentro de 10 días, organicen un gran banquete. Los conoceré personalmente. La noticia se extendió rápidamente. El solitario señor de la familia Jian aparecería en persona, invitando a todos los principales comerciantes de Yunzhou a hablar sobre comercio marítimo. Toda la provincia bullía de especulaciones. Aquellos comerciantes habían despreciado el comercio marítimo, pero ahora que habíamos dominado las rutas, se vieron obligados a prestar atención y estaban nerviosos. Organizamos el banquete en el pabellón Qinghui.
Se preparó té y pasteles, pero con el paso del tiempo, no llegó ningún invitado. Angie y yo tomamos el té con calma, aunque Lanju se inquietó, inquieto a nuestro lado. Mi señora susurró: si no viene nadie, no nos convertiremos en el hazmerreír de todo Yunzhou. Sonreí levemente. No te preocupes. Son ellos los que deberían estar inquietos, no nosotros. Llevan demasiado tiempo codiciando este oficio como para ignorar una invitación. Solo se demoran para poner a prueba nuestra determinación. Pero vendrán, tarde o temprano. Angie añadió con una sonrisa. El solo rumor de que aparecerá el misterioso señor de la familia Jian ha conmocionado a media provincia. Ningún comerciante se arriesgará a no venir, sobre todo cuando las rutas marítimas están en juego. Apenas terminó, una criada anunció desde la puerta: el maestro Su del pabellón Jinsu ha llegado. El maestro Chen del taller Ninju ya llegó. El maestro Geu de la firma Jiajin ya llegó. Angie y yo intercambiamos sonrisas cómplices. Por fin llegaron. Uno de ellos habló primero, cauteloso pero curioso. Habíamos oído que esta era la primera aparición pública del amo de la familia Jian para hablar del comercio marítimo. Pero dinos, ¿dónde está ese amo que todos esperábamos conocer? Uno de ellos se burló con la voz llena de desdén. Invitarnos aquí, pero enviar solo a unas pocas mujeres a recibirnos, qué descortesía. Algunos otros murmuraron su acuerdo con el rostro lleno de fastidio. Me quedé de pie sobre ellos en el estrado, recorriendo con la mirada a la multitud, con un tono sereno pero cortante. Ah. Entonces un señor de la familia Jian no puede ser mujer. Las palabras se apagaron y la sala quedó en silencio. Entonces se oyó una oleada de murmullos, conmocionados e incrédulos. No esperaban que el tan rumoreado, esquivo y capaz amo de la familia Jian fuera, en realidad, una mujer. Varios rostros se contrajeron con condescendencia. Un hombre incapaz de contenerse, dijo en tono burlón: en la época de la dinastía Grande Ying, hubo una vez una general. Las costumbres eran liberales entonces, y las mujeres se aventuraron en el comercio y la política. Pero al final, la visión de las mujeres es estrecha y sus ambiciones, efímeras. El deber de una mujer se mantiene mejor en el hogar. Es así, respondí con serenidad. Entonces quizás deberías saber que la familia Jian y el salón Zufeng están dirigidos por una mujer. Si desprecias tanto a las mujeres en los negocios, puedes marcharte. Nuestro comercio marítimo no es bienvenido por todos los transeúntes. Mi tono se enfrió, y varios finalmente percibieron mi disgusto. Uno se apresuró a suavizar las cosas. Ah, eso estuvo mal dicho. Maestro Jian, por favor, no se ofenda. Ya que vinimos aquí, lo hacemos con sinceridad. Solo buscamos su guía. Levanté la mirada, recorriéndola con la mirada, y dije con firmeza: en tan solo unos años, el salón Zufeng ha logrado lo que ha logrado gracias a su diligencia y previsión, todos pueden verlo. Sé lo que están pensando. En lugar de intentar obstaculizar a la familia Jian, ¿por qué no cooperar con nosotros? Nuestros barcos pueden transportar sus sedas, brocados y porcelanas a Dongla, donde podrán intercambiarse por perlas, corales y piedras preciosas para traer de vuelta. Es un negocio del que todos se benefician. La sala se emocionó. Sus ojos brillaban de codicia, aunque la sospecha persistía. Se miraron entre sí, cada uno evaluando las reacciones del otro. Observé en silencio cómo ese anhelo familiar cobraba vida en sus expresiones. Cuando parecía que no llegaban a un acuerdo, volví a hablar, esta vez más alto. Si dudas de mí, demostrémoslo. Durante los próximos 3 meses, el salón Zufeng te abrirá las puertas. Cualquier comerciante puede unirse a nuestra flota sin costo alguno. 3 meses después, podrán juzgarlo ustedes mismos. Ante esto, los comerciantes intercambiaron miradas serias, murmuraron entre sí y luego se marcharon apresuradamente, sin duda para discutir contramedidas. Anju los vio partir y sonrió levemente. Las rutas marítimas los tientan profundamente, cada uno quiere una parte. Sin embargo, cuando se les ofrece la oportunidad abiertamente sospechan, pensando que hay una trampa. Tus palabras de hace un momento, brillantes. Has roto el aislamiento que nos impusieron y lo has convertido en una ventaja. Nunca sospecharán tanta audacia en una mujer. Solté una risita suave.
Creen que le temo a la competencia. Creen que pretendo quedarme con todas las ganancias. Qué gracioso, porque pretendo hacer lo contrario. Ahora, tú serás el que esté ocupado. Y efectivamente al día siguiente los comerciantes empezaron a llegar uno tras otro. Ante las puertas de Jiangxi la gente se detenía a diario, observando quién entraba y salía, intentando interpretar nuestros movimientos. No los detuve. Dejé que observaran. Se dejaron llevar por la curiosidad. Anju preparó la primera lista de comerciantes y mercancías para el envío y me la entregó para que la revisara. Una vez cargada la carga, la flota zarparía en 3 días. Ese primer viaje duró más de un mes, y cuando la flota regresó sana y salva, los resultados sorprendieron a la ciudad. Los comerciantes hacían fila frente al Salón Jufeng. En las casas de té y los pabellones de vino de Yunzhou, los comerciantes se congregaban entusiasmados, contando lo que habían visto en el extranjero, tesoros exóticos de Dongla, compradores ávidos de seda, té y porcelana. Los bienes de nuestra patria se habían convertido en rarezas que valían fortunas en el extranjero. Los rumores se extendieron como la pólvora. Todo comerciante que antes había dudado, ahora ardía de arrepentimiento y ambición. 3 meses pasaron rápidamente. Para cuando llegó la fecha límite, los ricos comerciantes de Yunzhou ya estaban reunidos en el Salón Jufeng, ansiosos por comprometerse. Observé sus rostros radiantes y expectantes, levanté mi taza de té, sequé la espuma y dije con calma, que una familia se beneficie sola no es nada comparado con que todas prosperen juntas. No busco ningún beneficio personal. Quien desee unirse a nuestro comercio marítimo es bienvenido. Pero la familia Jian tiene sus principios, quienes deseen navegar con nosotros deben acatar nuestras normas. Un murmullo recorrió la sala. Entonces, un comerciante se puso furioso. Así que ese es tu juego. Actúas con generosidad mientras conspiras para dominar todo el comercio marítimo de Yunzhou. Quieres que todos nos inclinemos ante ti para siempre. Dejé mi taza de té sin prisa. Si no le gustan las condiciones, dije con frialdad, es libre de no negociar. El hombre titubeó al instante con la voz a punto de ahogarse. En una ocasión en la casa Lu me encargué de las relaciones cortesanas de Lu Fengji, lidiando con las intrigas de nobles y ministros. Comparados con la maraña política, estos comerciantes no eran más que niños pendencieros. Su fanfarronería no me conmovió. Los demás, al ver mi indiferencia, suavizaron rápidamente el tono, temerosos de que cambiara de opinión y me cerrara la puerta a las ganancias. La paz trae prosperidad, dijo uno con una sonrisa. Si el maestro Jian está dispuesto a liderarnos, desde ya estamos profundamente agradecidos. Para zarpar debemos confiar en sus barcos y su flota, naturalmente seguirá su ejemplo. Sí, claro, intervino otro. No tenemos objeciones. Levanté un poco la cabeza y dije con claridad, ya que ya lo han decidido, esperen buenas noticias. Las reglas comerciales de la familia Jian se anunciarán en los próximos días. Cuando el salón volvió a estar vacío, Angie habló en voz baja a mi lado. Maestro, planea involucrar a todos estos comerciantes para que el Salón Zufeng pueda controlar el sustento de las rutas marítimas, ¿verdad? Sí, respondí con serenidad. Solo entonces el Salón Zufeng se mantendrá firme en Yunzhou, intocable e irreemplazable. Mis palabras serenas hicieron brillar de emoción los ojos de Angie. Durante años el Salón Zufeng había amasado su riqueza gracias al transporte marítimo. Pero a mitad de camino, otras alianzas comerciales la habían suprimido. Ahora, al atraerlas a todas a compartir las ganancias, me aseguré de que nadie se convirtiera en nuestro enemigo. Contarían con nuestros barcos y nuestras flotas para protegerse. Podrían resentirse con los dependientes, pero jamás abandonarían las rutas marítimas, las ganancias eran demasiado cuantiosas. Por eso se someterían a la autoridad de la familia Jian, atados por su propia codicia. Así controlaríamos el motor del comercio, convirtiéndonos en la voz y el poder del mundo mercantil de Yunzhou. Con su participación, las rutas marítimas no harían más que crecer, extendiendo la influencia de la familia Jian por doquier. Cada viaje requería nuestros barcos, nuestros marineros experimentados y nuestra protección. Cuando se publicaron las reglas de la familia Jian, los comerciantes acudieron en masa a nuestras puertas deseosos de unirse. Ya no estábamos acorralados ni superados en número. El comercio se estabilizó.
Las rutas marítimas florecieron. Los comerciantes de Yunzhou se hicieron conocidos en todo el reino. Comerciantes extranjeros de Dongla se unieron a nuestros convoys para comerciar. El tiempo transcurrió en calma. Pasaron 3 años. La familia Jian se había convertido en una leyenda del mar. Casi había olvidado los años que pasé en la capital, tan lejanos que parecían otra vida. Pero la llegada de una persona devolvió esos recuerdos enterrados. El comercio marítimo de Yunzhou se había vuelto demasiado vasto como para ignorarlo. La corte tomó nota. Fomentaron la expansión y decidieron establecer una oficina marítima oficial en Yunzhou para supervisar el comercio con Dongla. Se designó un enviado imperial para investigar e informar al trono. No esperaba que ese enviado fuera Liu Fangji. Convocó a los principales comerciantes de Yunzhou. Cuando entré al gran salón un poco tarde, el hombre sentado en la tarima se quedó paralizado al verme. Su rostro se quedó inmóvil, conmocionado, casi irreal. La legendaria maestra del comercio marítimo es ella. Quizás a sus ojos siempre había sido una mujer de visión limitada, apta solo para las paredes silenciosas de un tocador. Quizás para él, una mujer divorciada estaba condenada a vivir en la vergüenza, sin ser vista ni escuchada. Qué sorprendido debió estar. Tomé asiento con naturalidad y dije con tono sereno: todos saben que la familia Jian de Yunzhou surgió del comercio marítimo, y que su jefa es una mujer. ¿Por qué entonces no debería ser yo? Al darse cuenta de su desliz, se enderezó forzando la compostura, pero sus ojos seguían mirándome furtivamente. Su misión era clara: persuadir a las principales casas para que cooperaran con la expansión marítima de la corte. Se sentó en lo alto del estrado, exponiendo su propósito y ofreciendo condiciones. La familia Jian contaba con la confianza de todos los comerciantes de Yunzhou, mi postura decidiría la suya. A nuestro alrededor, los comerciantes intercambiaron miradas, percibiendo la corriente subyacente entre nosotros. Bastaron unas pocas palabras para adivinar que Liu Fangji y yo nos habíamos conocido íntimamente. En el gran salón, las sonrisas corteses de los comerciantes no disimulaban su inquietud. Esperaban mi postura, si aceptaría o rechazaría la propuesta de la corte. Liu Fangji también percibió rápidamente su vacilación. Durante varios días cerré mis puertas a los invitados. Sin embargo, él venía todos los días, permaneciendo en silencio bajo el pasillo durante horas. Al 5.º día, las puertas de la finca Jian finalmente se abrieron para recibirlo. Me senté a la cabecera del salón cuando entró con las manos entrelazadas a la espalda y una expresión profunda y mesurada. No esperaba, comenzó lentamente, que nos volviéramos a encontrar en tales circunstancias. De camino hacia aquí, oí hablar mucho del Salón Zufeng y de la leyenda del comercio marítimo de la familia Jian. No respondí. Al ver mi frialdad, no se enojó. Fue directo al grano. Vengo bajo el mando imperial. Ya debe conocer el propósito de mi visita. Su Majestad desea establecer una oficina de asuntos marítimos entre la dinastía Grande y Dongla para fomentar el comercio y la prosperidad de ambas naciones. La leyenda de las rutas marítimas de Jian se ha extendido por todas partes. Pido que dejemos de lado nuestras quejas pasadas por el bien del reino y trabajemos juntos para hacer realidad este plan. Dejé mi taza de té con cuidado, mirándolo a los ojos. Por eso te has humillado a esperar fuera de mis puertas cada día, porque temías que pudiera obstruir este asunto. Dudó. Luego, tras una pausa, dijo en voz baja: solo esperaba que no permitieras que el resentimiento personal eclipsara el bien común, la nación, el pueblo. Mi mano se quedó quieta sobre la taza. Así que eso es lo que piensa de mí. Una leve y fría sonrisa se dibujó en mis labios. A tus ojos, entonces, dije en voz baja, soy una mujer insignificante, ciega a la realidad. Si de verdad crees eso, ¿para qué vienes? Puedes irte. Su compostura flaqueó. No me refería a eso, dijo rápidamente. Me malinterpretas. Lu Fengji, dije con calma, me subestimas demasiado. Si me gobernara la venganza, si careciera de visión, ¿crees que habría llegado hasta donde estoy ahora? En la cima del mundo mercantil de Yunzhou. ¿Crees que los grandes comerciantes del sur me obedecerían si fuera de mente estrecha? A quien la corte envíe a Yunzhou, lo trataré con justicia.
Apoyar a este luchador entre dos naciones, sí, sirve al imperio, pero también me sirve a mí. Si el comercio entre Dongla y Grand Rin prospera, y la corte aprueba el comercio marítimo, el Palacio Jufeng superará todo lo que ha logrado hasta ahora, no solo en Yunzhou, sino también en el extranjero. Sus ojos se oscurecieron al pensar. Tras un largo silencio, dijo en voz baja, eres muy diferente de antes. No es diferente, lo corregí. Simplemente has empezado a verme con claridad por primera vez. En cuanto a la Oficina de Asuntos Marítimos, Jian te brindará todo su apoyo. Inclinó ligeramente la cabeza. Gracias. Dudó como si algo más se cerniera sobre sus labios, pero lo interrumpí. Si eso es todo, señor Liu, puede retirarse. De ahora en adelante Anju se encargará de toda la correspondencia con la corte. Mi tono era frío, deliberadamente. No quería más enredos. Frunció el ceño con la mirada fija en mí, con un profundo dolor en su interior. ¿De verdad quieres evitarme?, preguntó en voz baja. Ni siquiera me dedicas unas palabras. Desde el momento en que firmamos ese papel, dije con calma, todo entre nosotros terminó. ¿De qué sirve seguir hablando? Su expresión cambió, la ira, el arrepentimiento y la tristeza se desvanecieron uno tras otro. Finalmente su voz se apagó. Cuando llegue el momento, te lo explicaré todo. Pero no respondí. En sus ojos capté un destello de vacilación, algo parecido a la impotencia. La noticia se extendió rápidamente por Yunzhou, el ministro de Estado en persona había acudido. La corte imperial sin duda consideraba la nueva iniciativa marítima como algo muy importante. Mi cooperación representaba la voluntad de todos los comerciantes marítimos de Yunzhou, y gracias a ello, la mitad de sus dificultades se desvanecieron de la noche a la mañana. Permaneció en la provincia un tiempo supervisando los asuntos. Sin embargo, comenzaron a circular rumores, la gente murmuraba sobre nuestro pasado. Una vez más, los rumores se extendieron por las calles. Que el comerciante más rico de Yunzhou, el legendario maestro del comercio marítimo, no era otro que la mujer que la familia lo había rechazado. Lan Yu y Anju temían que yo estuviera molesta. Prohibieron a cualquier persona de la finca mencionar el pasado. Pero yo había llegado demasiado lejos como para dejarme influir por habladurías. ¿Qué me importaban ahora los rumores? En medio del ruido, la figura de Lu Fenghi desapareció de repente. Había llegado a Yunzhou con gran fanfarria, solo para marcharse en silencio. Nadie sabía por qué. Pero recordaba su última mirada aquel día. Esos ojos sombríos, llenos de demasiadas palabras no pronunciadas. Un mes después, llegaron noticias. El príncipe Yi, en su feudo de la prefectura de Chai, había reunido tropas en secreto y entrenado guardias de la sombra, conspirando para apoderarse del trono. La evidencia era innegable. Y había sido ejecutado personalmente por el ministro de Estado, Lu Fenghi. En ese instante todo quedó claro. La gran campaña de Lu Fenghi en Yunzhou era solo una fachada. Su verdadero objetivo no era la costa sur, sino Chai, la provincia vecina. Su espada no apuntaba al comercio ni a los piratas, sino al príncipe Yi, quien llevaba mucho tiempo conspirando para apoderarse del trono. Su paso por Yunzhou solo había sido su tapadera. La conmoción, el movimiento militar, cada paso calculado para hacer que el príncipe Yi bajara la guardia. Y cuando llegaba el momento, atacaba con rapidez y fatalidad. Incluso los rumores sobre él y yo, los había usado. Mi nombre, mi reputación, otra capa en su elaborado juego de engaños. La mayor revelación, sin embargo, fue que este caso estaba vinculado a la caída de la familia Xia. La verdad finalmente salió a la luz. Todo el clan Xia había sido leal al príncipe Yi. Años atrás, se habían culpado de soborno y traición para proteger al príncipe, sacrificando sus propias vidas para preservar su poder. Y quien finalmente proporcionó pruebas que confirmaban la rebelión del príncipe y fue nada menos que la propia Xia Youyou. Durante sus años de servidumbre en el pabellón de Jade, el príncipe Yi la había protegido en secreto. Incluso después de su liberación, su conexión perduró intercambiando mensajes y secretos en silencio. Solo ahora resonaban en mí sus palabras de aquel día: recuperaré todo lo que he perdido. Nunca había olvidado la ruina de su familia. Estar al lado de Liu Fanghi nunca fue amor, fue espionaje.
Ella había sido los ojos y oídos del príncipe y, esperando el momento oportuno. Y Liu Fangji, él lo sabía. Siempre había conocido sus motivos, su lealtad oculta, su paciencia. Pero decidió dejar que la partida siguiera su curso, mantenerla cerca como el peón perfecto en una trampa mayor. La luz de la luna se filtraba entre las hojas del exterior, esparciendo pálidas sombras por el suelo. Mis manos, ocultas en las mangas, se apretaron con fuerza. La habitación estaba cálida, pero un escalofrío me calaba los huesos, como si hubiera caído en un pozo de hielo. Su divorcio, su crueldad, cada humillación que me infligió, todo había sido parte del acto. Una actuación tan real que incluso Xia Youyou la creyó. La supuesta melodía del alma de la torre de las nubes ascendentes, ¿quién, al final, engañó a quién? El día que golpeó a Lan Yu y escupió sus insultos, pensé que estaba cegado por sus mentiras. Pero ahora entendí, de principio a fin, que era teatro. Había usado esa canción, ese recuerdo como cebo para que Xia Youyou creyera en su devoción, bajara la guardia y le diera lo que más deseaba. Se habían usado o engañado y al final destruido. Por poder, era capaz de sacrificarlo todo. Una vez fui su esposa. Ahora me daba cuenta de que solo había sido una pieza de su tablero, prescindible en su búsqueda de la gloria. Esta vez, lo logró. El príncipe y toda su facción fueron aniquilados. La corte lo elogió como un héroe, un hombre valiente y estratégico, que había pasado años tejiendo la red que derribó la traición. El propio emperador lo convocó de vuelta a la capital, colmándolo de recompensas. En cuestión de semanas, su nombre se mencionaba en todos los círculos de poder. Era la época en que los enviados extranjeros se reunían en la capital, trayendo cartas reales y hablando de comercio. El emperador decretó un gran banquete en la terraza Chaoyan y emitió una citación imperial para que asistiera. La preocupación de Lan Yu era evidente. Mi señora, la capital está llena de quienes la desprecian. ¿Y sí? Sonreí levemente. El pasado es pasado. Ahora me valgo por mí misma. Los enviados de Dongla están aquí, el emperador me necesita y lo sabe. Los viejos rumores que quedan ya no pueden tocarme. He forjado mis propios cimientos en Yunzhou, he echado raíces profundas y una fuerza inquebrantable. ¿Quién se atrevería a contradecirme? Le ordené a Lan Yu que preparara nuestras cosas. Partiríamos al amanecer. Al regresar a la capital, su esplendor me pareció extrañamente lejano, como revivir una vida que ya había dejado atrás. A dondequiera que iba oía la misma historia, Lu Fengji, el brillante ministro que había asesinado a un príncipe traidor y purificado el imperio. En cuanto a Xia Youyou, había estado encarcelada, esperando su ejecución con los restos de su clan ese otoño. Mi corazón estaba tranquilo. No me quedaban lágrimas por ninguno de los dos. Al amanecer, Xia Qingdao envió carruajes a recibirme, pero no regresé a la finca Jian. En cambio, elegí mi propio alojamiento. Al poco rato entró apresurada, con una sonrisa demasiado radiante en el rostro. Hermana mayor, exclamó con dulzura. Todos dicen que naciste inteligente, destinado a la grandeza, si hubieras sido hombre, ya habrías conquistado el mundo. De verdad, les has dado la razón. Incluso aquí en la capital, todos hemos oído hablar de tu fama. Dicen en Yunzhou que una mujer de talento inigualable ha conquistado el comercio marítimo. Los comerciantes se inclinan ante ella, llamándola la leyenda del reino marítimo. ¡Cuánta gloria! Y ahora el señor Lu ha alcanzado tal mérito. Si se reunieran, ¿no sería una doble felicidad bajo el mismo techo? Fríos antes, aduladores ahora, qué divertido, dije con frialdad. Échenlos. Sin dudarlo, los sirvientes obedecieron, y las mujeres fueron rápidamente expulsadas del salón. Esa misma noche se celebró el gran banquete de los 4 reinos. Enviados de tierras lejanas se reunieron bajo las brillantes luces del palacio imperial. Mi asiento había sido preparado especialmente y el eunuco asistente me condujo personalmente hasta allí. En cuanto me senté, 100 ojos se volvieron hacia mí, algunos curiosos, otros susurrando, otros sonriendo con un significado velado. El festín comenzó y el salón se llenó de formales cortesías entre el emperador y los enviados extranjeros. Las frases habituales de la diplomacia fluyeron vacías, pulidas, sin ningún detalle destacable.
Entonces, cuando el enviado de Dongla mencionó el asunto de las rutas marítimas y el comercio entre ambas naciones, Su Majestad me miró. Todos saben, dijo con voz clara y contundente, que el Salón Jufeng de Yunzhou ha liderado el desarrollo de la construcción naval y que sus flotas han navegado repetidamente por los mares del sur para abrir las rutas marítimas. El comercio entre la dinastía Guía y Dongla es un beneficio para ambos reinos. Me alegra este éxito. La matriarca de la familia Jian ha prestado un gran servicio, y tal mérito no debe quedar sin recompensa. Un murmullo recorrió la multitud cuando todas las miradas se posaron en mí. Me levanté e hice una reverencia con gracia. La gracia de Su Majestad es infinita. Le estoy inmensamente agradecido. En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, mi identidad quedó al descubierto. Hoy no me presentaba como la hija de ningún clan, ni como la esposa abandonada de nadie. Me presentaba como yo misma, Jian Tanin, la mujer que fundó el Salón Jufeng con sus propias manos, quien forjó un lugar para las flotas de Yunzhou en el mar. El comercio marítimo era ahora el alma del imperio. Nadie podía negar la importancia de la familia Jian. El emperador, naturalmente, me concedería un favor para recordarle al mundo quién era el nombre que respaldaba este éxito. En una ocasión, la familia Lu me expulsó, la familia Jian me cerró las puertas. Pero hoy, regresé no como alguien a quien despreciar, sino como alguien a quien ya no podían alcanzar. Para establecer plenamente el comercio marítimo entre Gaiding y Dongla, la corte necesitaría la avanzada construcción naval de Yunzhou, los experimentados marineros de Jian y nuestros años de experiencia en navegación. El océano era peligroso, el clima impredecible. Solo quienes habían navegado sus tempestades podían guiar las flotas del imperio de regreso a casa. Todos sabían que la familia Jian de Yunzhou poseía la embarcación más avanzada y los marineros más experimentados, con un dominio fluido de la lengua y las costumbres de Dongla. Semejante maestría no nació de un día para otro. El banquete se animó, el vino fluyó y la conversación giró hacia el arte y la habilidad. Entre los enviados del Vietnam occidental había uno reconocido por su música. Presentó una melodía como homenaje y luego sonrió hacia el trono. He oído, dijo, que la dinastía Guía alberga muchos talentos. ¿Podría escuchar uno hoy? El emperador sonrió. Una buena sugerencia. ¿Quién de nosotros responderá? La mano del enviado me señaló directamente. Levanté la vista y sostuve su mirada con calma. Si el enviado lo solicita, dije en voz baja, ¿cómo podría Tan Nine negarse? Bajo el peso de 100 miradas, di un paso al frente y tomé asiento ante la cítara. Mis dedos rozaron las cuerdas y bajé la mirada. Un suave preludio fluyó, las notas ligeras como la niebla, luego se aceleraron, se profundizaron, la melodía se transformó en un ritmo vertiginoso. Después de todos estos años, volví a tocar esta canción. Que sea un final. Un vínculo nacido de esta melodía. Debería terminar con eso también. Los aplausos llenaron la sala. Solo el rostro de un hombre se había vuelto pálido. El enviado preguntó curioso, esta melodía, nunca la había escuchado. ¿Cómo se llama? ¿Quién la compuso? Sonreí levemente. Se llama La canción del viento del este. Lo compuse yo mismo. En ese momento Liu Fangzi dejó caer su copa de vino. La porcelana se hizo añicos y la criada a su lado cayó de rodillas asustada. Sus ojos oscuros y conmocionados escudriñaron la multitud hasta encontrarse con los míos. Esa mirada, conmoción, confusión, un destello de miedo. La recordaría para siempre. El emperador alivió rápidamente la tensión, riendo levemente. Las flores del jardín de brocado están en su máximo esplendor. Vamos a admirarlas. La asamblea se levantó. Encontré un asiento tranquilo bajo el pabellón, pensando que la noche transcurriría sin interrupciones. Pero me equivoqué. Liu Fangzi lo seguía de cerca. Su rostro estaba pálido de pánico y su voz temblaba. Se acabó, dijo. Por favor, al menos escucha mi explicación. Sabía lo que quería decir. Pero levanté la cabeza y respondí fría y rotunda. No quiero. Tú y yo somos desconocidos ahora. Tus decisiones, tus traiciones, ya no requieren mi comprensión. Mi tranquila negativa lo golpeó más fuerte que la ira.
Perdió la compostura y su voz se alzó con desesperación y remordimiento. ¿Cómo podemos ser desconocidos? Eres la única esposa que tendré en esta vida. El sonido de su voz resonó por el patio, atrayendo todas las miradas. El orgulloso ministro de Estado, pilar de la corte, permanecía con la dignidad destrozada, suplicando ante la mujer a la que una vez rechazó. Pero no sentí nada. Mi corazón se quedó en silencio. Me solté de su agarre y me fui sin mirar atrás. Poco después, llegó un mensaje de la prisión: Xia Youyou quería verme. Cuando entré, ya era una sombra de lo que era. Sus ojos estaban apagados y sin vida, su voz apenas un susurro. Me sorprende que hayas venido, dijo. Cada día tranquilo que viví en la casa de los Lu, sabía que te lo habían robado. Pero tenía que hacerlo. Necesitaba que Lu Fenghi se convirtiera en la espada más afilada de la venganza para mí, que dominara su corazón, que lo convirtiera en mi arma. Creí haberlo logrado. Creí que podía controlarlo, proporcionar información a la facción del príncipe y restaurar el honor de la familia Xia. Soltó una risa amarga. Pero al final, era él quien controlaba el tablero. Siempre supo que yo era un impostor. Fingió creerme, se hizo el amante devoto, solo para usarme para descubrir la rebelión del príncipe y destruir a toda su facción. Su odio nunca había muerto. Para ella, Lu Fenghi no era más que una herramienta. Qué lástima, conspiró durante años, solo para terminar destrozada y derrotada. Su tono se suavizó con un matiz de autoburla. Te hice daño, dijo. Si no fuera por la caída de la familia Xia, nunca habría tomado este camino. Por eso, lo siento. Incluso en la derrota, el orgullo la aferraba a los huesos. Su disculpa no fue remordimiento, fue una justificación. Quería que supiera que su traición fue por deber, no por debilidad. Al darme la vuelta para irme, su voz se elevó débilmente detrás de mí en una canción, baja y cansada, un lamento final. Esa noche no pude dormir. Cerca de la medianoche, mi criada entró corriendo. Señora, el señor Lu ha estado en el patio toda la noche. Afuera llueve a cántaros. Si se enferma. Nadie lo obligó a quedarse ahí, dije con severidad. Si quiere sufrir, que lo haga. Me quedé dormido, intranquilo. Por la mañana, la lluvia había parado, pero él seguía allí. La criada regresó. Dice que no se irá hasta hablar con el amo. Cuando se abrieron las puertas, entró Lu Fenghi, empapado hasta los huesos. Al verme, exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. La criada le sirvió té caliente. No lo tocó. En cambio, habló apresuradamente. Ahora lo sé. ¿Quién interpretó la canción del viento del este desde la torre de las nubes ascendentes durante el Festival de las Flores en el 7º año de Kingel? Eras tú. Continuó con las palabras entrecortadas. Al principio pensé que eras tú. Pero tu actitud era diferente, demasiado contenida, demasiado cuidadosa. Dudé de mí misma. Más tarde supe la verdad. Cuando fui a tu casa a proponerte matrimonio, lo hice con sinceridad. Forzar el divorcio fue una necesidad. Necesitaba su confianza. La familia se acalló debido a la rebelión del príncipe. Ella intentó limpiar su nombre y ayudar al príncipe. Pero él era ambicioso y peligroso. Se disfrazó e intentó quedarse a mi lado. Todo su engaño, mi matrimonio, su caída, era parte del plan entre el emperador y yo para erradicar la facción del príncipe. Hizo una pausa, buscando mi expresión. Durante años nunca mencioné esa melodía. Tras su regreso se convirtió en una espada que usó para herirte a ti y a mí. Pero sus palabras solo me trajeron el recuerdo de la sangre del Anju salpicando el patio de Lu, la fría rabia en sus ojos al levantar el bastón. Él lo llamó justicia. Estrategia. Deber. Quizás era la mejor manera de destruir a un traidor. Pero no era la única. Señor Lu, dije en voz baja, si se trata de la nación, la historia recordará su servicio. Si se trata de nosotros, entonces es un asunto del pasado, y ya no nos preocupa. Su cuerpo se tambaleó ligeramente como si lo hubieran golpeado. Entonces, desesperado, me agarró la muñeca, con la voz ronca y temblorosa. Dime, ¿qué debo hacer?, susurró, para que me perdones. Todo lo que quería explicar.
Ya lo había adivinado en cuanto supe que el príncipe ya había muerto. ¡Qué lástima! Había olvidado que una vez que se derrama agua, no se puede recuperar. Bajé la vista hacia sus dedos, blancos y temblorosos por la fuerza con la que los apretaba, luego lo miré a los ojos y le dije con claridad. Entiendo la decisión que tomaste ese día. Respeto tu decisión e incluso admiro tu estrategia. Pero comprender no es lo mismo que perdonar. Cuando elegiste el camino que elegiste, debiste saber que este día llegaría. ¿O estabas tan seguro de mi regreso que me abandonaste sin dudarlo? Mi pregunta lo hirió como una cuchilla. Su mirada vaciló, no pudo mirarme a los ojos. Antes de su camino de poder y ambición, yo había sido el sacrificio. Sin importar las explicaciones que ofreciera, esa verdad no podía ser desmentida. Nunca había sido su excepción. Insistió con la voz áspera por la desesperación. Todos los errores de ese día fueron míos, pero ¿por qué no me das la oportunidad de enmendarlos? Lo miré fijamente. Aunque se aclararan todos los malentendidos, aunque se desatara cada nudo en nuestros corazones, las heridas y la humillación siguen siendo reales. En tu corazón, solo ha habido poder. Puedes abandonar la sinceridad por la ambición. Dime entonces, ¿quién podría estar exento de tus cálculos? Mis últimas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier golpe. El color desapareció de su rostro. Todas las victorias que había forjado, todo el prestigio que una vez tuvo, se desmoronaron ante él. Permaneció allí en silencio un largo rato antes de darse la vuelta y marcharse. Unos días después, la princesa Lu me pidió que entrara en palacio para instruirla en música. Pero al llegar, descubrí que ya tocaba a la perfección. Su tono era sereno y su expresión serena. Solo te pedí que vinieras como pretexto, dijo. Quería ver qué clase de mujer podía hacer que el ministro se rebajara tanto, si realmente eres digna de sus súplicas. Su Alteza lo ha visto por sí misma, dije con una leve sonrisa. Soy una mujer común y corriente. Se había corrido la voz por la capital, incluso los chismosos habían hecho apuestas sobre si me reconciliaría con el señor Lu. Después de todo, decían, era raro que un hombre de su estatura se humillara para pedir perdón. Seguramente volvería con él. La princesa pulsó una cuerda, el sonido era claro y frío. Creo que no. Incliné la cabeza. Su Alteza es perspicaz. Ya le he hecho una petición a su majestad, dijo. Pronto regresaré a Yunzhou. Su mirada brilló con aprobación al decirlo. Tras el gran banquete de los 4 reinos, la gran dinastía Jing y Dengla firmaron su tratado comercial, 2 naciones se unieron por mar y se estableció la oficina marítima. Yunzhou no era tan espléndido como la capital, pero allí estaba mi obra inconclusa, mi verdadera vida. Mi hermano Jian Chen había sido llamado a la corte. Cuando regresé a la finca Jian, me esperaba en el patio. En cuanto me vio, cayó de rodillas. Hermana mayor, ya has sufrido bastante, dijo. He venido a traerte a casa. Cuando entré, Xia Qingdao no estaba por ningún lado. Más tarde supe que se había divorciado de ella. No pregunté por qué. Ante mi madre, hice una profunda reverencia. Este viaje a Yunzhou podría alejarme mucho tiempo. Por favor, cuídate. Resultó que Xia Qingdao tenía razón en una cosa. Al final, mi camino me alejaría de la familia Jian. La casa Jian en Yunzhou y la casa Jian en la capital, 2 ramas de un mismo nombre con vidas separadas, para no volver a interferir. Uno prosperó gracias al comercio marítimo, el otro gracias a su linaje erudito. Ya no compartíamos el mismo camino. Antes de partir, Liu Fangzi se encontraba al pie de la escalera. Su voz tembló. De verdad que no hay manera de reconciliarse. Él nunca entendería mi corazón. Mientras bajaba la cortina de mi carruaje, dije en voz baja, estás acostumbrado a ver hombres por encima de las nubes y mujeres como pájaros enjaulados, luchando por migajas de afecto. Estás acostumbrado a ver hombres infieles y mujeres siempre leales. Estás acostumbrado a pensar que unas pocas palabras de arrepentimiento pueden borrar años de dolor. Pero nunca has conocido a alguien como yo. En el lodo que caminé una vez, nunca volveré a hundirme. Se quedó allí un buen rato en silencio y aturdido. Me volví hacia el camino que conducía al sur.
En Yunzhou el cielo se extendía, el mar inmenso, allí me esperaba mi mundo. La noticia del asesinato del ministro pronto recorrió el imperio, conmocionando al reino. Incluso yo me quedé atónito. Suspiré suavemente. Así que así ha sido. 7 años han pasado desde el banquete de los 4 reinos. El comercio entre Grating y Dongla floreció. La familia Jian de Yunzhou se había hecho famosa en todo el país. El nuevo emperador llevaba mucho tiempo en el trono y su reinado era estable. Se decía que la vida de Lu Fenghi se había vuelto difícil, pero nunca imaginé que moriría tan repentinamente. Había logrado mucho, gozaba de gran poder y favor bajo el difunto emperador. Pero el nuevo gobernante, inseguro en su trono, temía su influencia. Así que atacó primero, eliminando a un hombre que antaño había sido su escudo y su sombra. Sin embargo, para alguien tan astuto y calculador como Lu Fenghi, una muerte tan rápida parecía inusual. Reuní mis pensamientos y caminé hacia la orilla, dejando que la brisa marina me bañara. Allí me encontré con un hombre vestido de azul, que caminaba lentamente hasta que se detuvo a mi lado. Exhaló suavemente. Alguien dijo una vez que yo ansiaba poder, que valoraba la posición por encima de todo, que incluso podía descartar el amor por ambición. Tenían razón. Toda una vida en política, y ahora regreso con una sencilla túnica blanca. Al final, todo fue un sueño vacío. Su voz transmitía un leve arrepentimiento, ecos de las palabras que una vez le dije. La tristeza, la añoranza persistían, pero ya no me pertenecían. El nuevo emperador te concedió un funeral imperial, dije en voz baja. Serás honrado después de la muerte. Sonrió levemente, burlándose de sí mismo. Eso es todo lo que queda, ¿no? Y con eso el viento se llevó su presencia, como la marea que se retira al mar. Fin.